Buenas noches, soy de la Universidad Continental. Voy a hablar en este caso sobre el curso de psicopatología. Son dos casos, uno el de ansiedad generalizada y el otro de la patología de la ansiedad. Ansiedad generalizada. Les voy a hablar sobre un paciente que tiene 24 años, es soltero y trabaja de empleado, vive solo. El motivo de su consulta es que durante casi 2 años el paciente ha sufrido de tensión y le resultaba imposible relajarse. Ocasionalmente se lo derivó a una clínica psiquiátrica como paciente externo porque estaba tenso y preocupado constantemente, no podía dormir y estaba lleno de sentimientos de inferioridad. A menudo se sentía aprensivo, tenía palpitaciones y comenzaba a temblar sin una razón aparente. No podía concentrarse y se irritaba fácilmente. En la noche sus constantes preocupaciones lo mantenían despierto. En particular se preocupaba por su actitud sexual. Tenía miedo de no poder desempeñarse sexualmente si se casaba, ya que a los 14 años, estando de visita en la casa de unos amigos, había espiado en el dormitorio de la hermana mayor de su amigo, cuando ella se estaba cambiando. Al ver a la joven de 19 años en ropa de interior, se excitó inmensamente y lo que hacía era recordar la experiencia cada vez que podía. Desde entonces hacía lo imposible por espiar a mujeres cuando se cambiaban o se bañaban. Cada vez que lo hacía, le excitaba y se masturbaba. El miedo a ser encontrado lo llevaba a que lo haga rápidamente cada vez, lo que aumentaba su excitación. A los 22 años estuvo con una prostituta por primera vez y después siguió haciéndolo bastante regularmente. Sin embargo, los meses anteriores a la consulta no pudo lograr erección, lo que al principio le hizo sentirse ansioso y luego lo sintió que era inferior. Estaba incómodo en compañía de mujeres y creía que no sería capaz de casarse. Comenzó a evitar a sus amigos y se mantuvo solitario en sus ratos libres, aunque continuó trabajando. Sus antecedentes son que el paciente era el tercero de 3 hijos de un taxista. Sus dos hermanos mayores fueron bastante exitosos en la escuela y en sus carreras. Él aprobó la escuela secundaria con notas normales y a los 18 años comenzó a trabajar como empleado en una empresa de su tío. Luego se mudó a vivir solo. Antes de su enfermedad, el paciente era considerado sociable y extrovertido en la escuela y más tarde en el trabajo se llevaba bien con sus compañeros. Tenía muchos amigos, pero no amigos íntimos. Era físicamente normal y no tenía ninguna enfermedad seria. Tampoco había información sobre alguna enfermedad mental o trastornos de conducta en su familia directa. Ahora, al ser examinado, estaba tenso, no quería hablar de su comportamiento sexual, pero aparte de ello era educado y cooperaba bien. Su estado de ánimo era neutral y tenía respuestas emocionales adecuadas. No se sospecharon síntomas psicóticos. A medida que la entrevista avanzaba, comenzó a hablar más y a referirse a sus sentimientos de inferioridad. Parecía estar preocupado por sus experiencias de impotencia. Los exámenes físicos, incluyendo el neurológico, no revelaron anormalidades. El paciente responde ahora a los criterios de trastorno de ansiedad generalizada, con sus largamente presentes preocupaciones y tensiones y con más de 4 síntomas característicos que incluyen síntomas autónomos. No hay razón para pensar que sus síntomas tengan una etiología orgánica o que sean el producto de algún otro trastorno físico-mental. Desde la adolescencia, el paciente presentó síntomas típicos de voyeurismo, una perturbación de índole sexual. Esto se complicó con un mal funcionamiento sexual no orgánico que se manifestó como impotencia eréctil, aun cuando el trastorno sexual era aparentemente primario y los otros trastornos pueden ser considerados secundarios. Al principio jerárquico se da a presencias desórdenes que tienen un más bajo valor. En este caso, el trastorno de ansiedad generalizada es como diagnóstico subsidiario o puede ser un fracaso de la respuesta genital o la escoptofilia. Ahora les voy a hablar sobre otro paciente que es la patología de la atención. El paciente tiene 55 años y es juez en un pueblo de provincia. El problema es que el paciente fue a ver a su médico clínico porque sentía que no se había recuperado totalmente de una gripe severa de 3 a 4 semanas antes. Había estado enfermo durante una semana con temperatura alrededor de 40 grados centígrados, con fuertes dolores de cabeza, náuseas y dolor en todo el cuerpo y cansancio. A la semana siguiente se recuperó y volvió al trabajo, pero tenía dificultades de concentración al leer y al asistir a las sesiones de la corte. Luego no podía recordar lo que había leído o escuchado. Sus pensamientos se hizo lento.
Tenía dificultad para encontrar la palabra o frase correcta y no podía tomar ni siquiera decisiones menores. Después de unos días de trabajo tuvo que volver a pedir licencia. Unas semanas más tarde se sintió mejor y trató de regresar a trabajar, pero advirtió que su memoria aún no estaba bien, aún no podía recordar algunas cosas y tenía dificultad para expresarse y tomar decisiones. Se dio cuenta de que no se había recuperado totalmente. Luego de otra semana estaba en el mismo estado, por lo que fue a ver a su médico clínico, pues temía tener algún problema mental. ¿Cuáles son sus antecedentes? El paciente era el segundo de 2 hijos. Su padre era carpintero y la familia vivía en un pueblo de provincia. Su hermana era 2 años mayor, murió a los 33 años al chocar su automóvil contra un árbol. Su esposo la había abandonado y se sospechó de un suicidio. Su padre murió a los 75 años y su madre a la edad de 82. No había información acerca de alguna enfermedad mental en la familia. Al terminar la escuela secundaria, el paciente estudió abogacía en la universidad, después de lo cual siguió su carrera en el Poder Judicial y fue juez a la edad de los 43 años. A los 28 años se casó con una enfermera 2 años menor que él y tuvieron 3 hijos. Los hijos ya son mayores y estudian en la universidad. El paciente siempre fue tranquilo y reticente con un carácter equilibrado. Nunca tuvo cambios de humor ni episodios de cansancio inexplicables. Siempre fue una persona responsable y trabajadora. A veces se sentía tenso y cansado, pero por lo general se recuperaba después de unos días de descanso durante los fines de semana o de las vacaciones. Nunca había tenido problemas semejantes al actual. A los 20 años fue operado de apendicitis, pero aparte de eso su salud ha sido buena. A los 50 se le hizo un estudio general que no mostró normalidades, salvo el hecho de estar algo excedido de peso. Ahora, los datos actuales, el paciente se notaba un poco preocupado y tenso, se lo veía algo pálido y canoso, pero no se lo observaba ni cansado ni deprimido, y negó pérdida de interés o disminución de su capacidad de experimentar o hacer algo placentero. Estaba globalmente orientado y no se observó ningún impedimento en su entendimiento y atención. Sin embargo, el examen de concentración y memoria reveló algunas dificultades. Al contar hacia atrás desde 100 se cansaba y cometía algunos errores. Logró deletrear palabras de 5 letras hacia atrás después de 2 intentos. Su memoria inmediata se limitaba a 5 dígitos y se olvidaba uno de 3 al cabo de 3 minutos. Su capacidad de lectura, escritura, cálculos simples y abstracciones no mostraban ningún impedimento grave, pero se le notó tenso y dubitativo durante todo el examen. No se sospechó de ninguna alteración sensoperceptiva o trastorno delirante y su estado de ánimo parecía ser neutro. Dijo ser abstemio y nunca haber tomado medicamentos o drogas. Los exámenes médicos, incluyendo al neurológico, no revelaron anormalidades. Se le derivó para un electroencefalograma que resultó normal. Los exámenes de laboratorio, incluyendo el de sangre, función tiroidea, y también fueron normales, vitamina 12 y todo. Se les prescribieron 4 semanas de reposo, actividad física media, pero ningún tipo de medicación. Después de un mes se sentía mucho mejor. Las dificultades en concentración y memoria habían desaparecido y podía leer libros a diario durante horas, aunque aún persistía su dificultad para recordar detalles. Se le recomendaron otras 2 semanas de descanso. Comenzó a trabajar nuevamente, pero solo mediodía. Al cabo de otras 2 semanas, retomó su trabajo completo y por último se recuperó totalmente y pudo trabajar como lo hacía con anterioridad. ¿Cuál es la discusión? Este paciente presenta dificultades leves en la memoria, aprendizaje, concentración y pensamientos duraderos por más de algunas semanas. Este estado fue precedido de una gripe severa que presumiblemente hubo causado una disfunción cerebral transitoria, la cual podría explicar los síntomas cognitivos. La leve deficiencia fue confirmada por una ligera disminución en su rendimiento. En las pruebas de estado mental, la disminución era demasiado leve como para satisfacer los criterios de demencia. No había tampoco evidencia de un síndrome amnésico o de un estado de delirio. La sospecha de un síndrome postencefálico no era fundada porque el electroencefalograma era normal. No se sospechó de otro trastorno mental y no había antecedentes de consumo de alcohol o de sustancias psicoactivas. El paciente, por tanto, reúne los criterios para trastorno cognitivo leve. Gracias.